Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Alexia, la chica de sistemas. Y bueno, quería hacer un video un poquitito más personal esta vez, porque seguramente me han escuchado hablar varias veces que he dicho que ya hace más de 2 décadas que utilizo Linux, pero nunca les conté cómo es que yo he llegado aquí. Y todo, créanme, cuando digo absolutamente todo, se lo debo a una distro muy puntual. Estoy hablando de Slackware Linux. Slackware no es una distro más, es la distro más antigua del mundo, que todavía existe, que todavía está en desarrollo, y una distro que tuvo su periodo de gloria más o menos a inicios de la década del 2000, y que en la actualidad está transitando un presente duro, especialmente su creador. Pero no me quiero adelantar, les voy a contar todo sobre Slackware, qué es lo que la hace tan única, por qué fue una de las creaciones que han inspirado a tantas distros y a tantas personas a hacer una carrera en sistemas, incluida esta humilde servidora, y también, como ya les adelanté, el triste y duro presente, tanto de la distro como de su creador. Así que, manos a la obra. Slackware es una distro de culto, eso es innegable. Durante muchos años fue considerada la distro que solo los gurús y las gurús utilizaban, pero ¿cómo es que se materializó este proyecto casi contracultural que captó la atención de miles de personas y que fue la distro elegida de los hackers de la vieja escuela y de los programadores de mi época durante tanto tiempo? Bueno, Slackware nació a inicios de la década del 90 y su nacimiento fue muy peculiar porque Pat Volkerding, su creador, ya venía desarrollando inteligencia artificial en la universidad a finales de los 80, principios de la década del 90, en el lenguaje de programación Lisp. E inicialmente lo hacía en un intérprete de Lisp para DOS, pero bueno, él venía escuchando que se corría la bola que había un tipo muy jovencito de Finlandia llamado Linus Torvalds que, en sus palabras, estaba desarrollando un clon de Unix que prometía mucho, y eso a él le generaba mucha intriga porque le atraía mucho el mundo de los clones de Unix. Su primer contacto con Linux llegó de la mano de una distro llamada Soft Landing. A él le llamó muchísimo la atención porque Lisp funcionaba mucho mejor en Soft Landing que en DOS. Tenía un intérprete llamado CLisp. Para quienes no saben, CLisp es una implementación liviana de Common Lisp, o un dialecto si se quiere, y es open source. Esto era brillante en aquellos años porque funcionaba, como les dije antes, mejor que en DOS. Entonces Pat Volkerding le comenta esto a su profesor de la universidad, que también estaba desarrollando inteligencia artificial, se quedó igual de sorprendido y le pidió si lo ayudaba a instalar Soft Landing. A él también así lo podía probar. Pero Soft Landing era una batata, estaba lleno de bugs y el creador ni facilitaba el código fuente ni le gustaba que le sugirieran cambios. Y bueno, Pat, a medida que iba utilizando esta distro, se iba encontrando con todos estos problemas y se dio cuenta que para que funcione bien había que ir haciéndole una gran cantidad de correcciones, y a medida que las iba realizando las iba documentando. Inclusive cuando llegó la hora de instalarle Soft Landing a su profesor, fue él mismo quien aplicó las correcciones durante y luego de la instalación, y entonces ahí fue cuando su profesor le dice: che no le dijo porque eran yankees, pero ponele, no importa. La cosa que le dijo: che, ¿y por qué no intentás hacer todas estas correcciones ya en los disquetes? Y luego automatizás un poco el proceso de instalación, ya con todos estos fixes, etc. Y bueno, básicamente es lo que Pat terminó haciendo. Corrigió todo, cambió el kernel por uno mejor, tuvo que hacer muchísima ingeniería reversa porque Soft Landing no shipeaba el código fuente, y bueno, de todo eso finalmente nació Slackware en julio de 1993, un mes antes que Debian. Tengan presente que Linus Torvalds anuncia que él está trabajando en Linux recién en agosto del 91 o por ahí, ¿no? Verano del 91, verano finlandés del 91. Y recién las primeras versiones de Linux utilizables surgen entre el 92 y el 93, así que todo esto es muy reciente, estaba todo muy una cosa al lado de la otra. Así que bueno, nada, esto se los cuento porque Linux al principio, cuando estaba recién salido del horno, era un poquito inestable con algunas cosas. El kernel todavía no manejaba muy bien el stack TCP y todavía si quería hostear algo se frizaba con regularidad. Por lo cual, los primeros releases de Slackware fueron hosteados arriba de un FreeBSD. Y esto es importante porque a Pat le gustaba muchísimo y adhiere mucho a la filosofía Unix, al punto de que Slackware es la única distro Linux considerada al día de hoy la más Unix que existe. ¿Y qué tengo que ver yo con Slackware? Bueno, paso a contarles. Obviamente que cuando Slackware se lanzó por primera vez yo tenía apenas 10 años, pero bueno, yo ya era una gran nerda. Mis primeros pasos en la computación los di entre mediados y finales de los 80 en una Commodore 64. Más que nada para jugar videojuegos. Me habían enseñado a tipear los comandos para lanzar jueguitos y yo los tipeaba sin entender muy bien qué es lo que estaba haciendo. Pero ya de a poco iba comprendiendo algunos conceptos tales como: dale a la máquina una orden muy específica si querés obtener un resultado muy puntual. Calculen que para esa época
época yo tenía entre 6 y 7 años, era muy chiquitita. Yo llegué a Slackware años más tarde de pura casualidad. Ya escribía yo algunos scripts en Bash para Windows, mayormente para DOS, Windows 95 y Windows 98, y años más tarde, con mis escasos 16 años, quise aventurarme en el mundo Linux. Estamos hablando año 97, tengamos en cuenta que el año previo, en 1996, Linus Torvalds había venido a la Argentina a dar una charla y eso causó un gran revuelo. Todo el mundo estaba hablando de Linux y las revistas de computación que me compraba mi padre hablaban todo el tiempo de dos distros. Una era Slackware y la otra era Mandrake. La distro más fácil, entre comillas, en aquellos años era justamente Mandrake, que estaba basada en Red Hat, no en Red Hat Enterprise como ahora, todavía no existía Red Hat Enterprise, era solo Red Hat. Que salvando las distancias es como decir hoy Linux Mint o ponerle, no sé, Ubuntu, ¿no? Una cosa así. Pero la distro para profesionales era en aquellos años Slackware, aunque también la más difícil de instalar. Y a mí, que ya me gustaba darme la cabeza contra la pared de edad temprana, dije, prefiero aprender Slackware y tener lo mejor, cueste lo que cueste. Claramente no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo. Yo en aquellos años era nerda, pero ni se me cruzaba por la cabeza trabajar de esto. Yo quería ser jugadora de fútbol, nada que ver. Obviamente que instalar Slackware a finales de los 90 y con el escaso material que había sobre Linux y con mis escasos conocimientos en sistemas en comparación a lo que sé hoy en día, casi 25 años más tarde, no fue fácil, pero se logró. En aquellos años no existía Google, no existía ChatGPT ni nada. Tenías que agarrar una lapicera, un papel, anotar todas las preguntas que tenías, conectarte a internet vía dial-up, entrar al IRC de Slackware, preguntar y rogar que te respondieran rápido porque una no podía estar conectada mucho tiempo a internet. Por un lado porque ocupabas la línea telefónica y por otro lado porque era muy costoso. Y aprovecho para compartir con ustedes una anécdota. En aquellos años el mundo de las comunidades de sistemas y tecnología era bastante hostil hacia la gente novata, especialmente hacia las mujeres. En los canales IRC, que hoy serían el equivalente a, no sé, Discord o los foros, por más que una preguntara algo con mucho respeto, mucha gente respondía de manera muy cruel y con mucha arrogancia, diciendo cosas como «andá y lee el maldito manual», que entre nosotros no existía en ningún lado. Siempre que algún novato o alguna novata necesitaba ayuda, en vez de ayuda recibían maltrato. El bullying en los canales de IRC de tecnología era algo lamentablemente muy habitual, una actitud que repudié desde siempre y también uno de los motivos por los cuales siempre yo adopté una conducta amable y conciliadora, para poder ser todo lo opuesto a esa clase de personas que creen que todo el mundo nació con el manifiesto linuxero bajo el brazo y que si preguntas algo sos un imbécil. Parte de mi objetivo como comunicadora es justamente erradicar este tipo de actitudes hostiles que no suman, y esto se los quería compartir porque está relacionado con Slackware y con lo que les voy a contar ahora. Recuerdo que un día yo rompí mi instalación de Slackware, la rompí mal, dejó de bootear y con mi escaso conocimiento me desesperé muchísimo, así que con mi segunda computadora entré al IRC de Slackware y para mi sorpresa hubo una persona muy puntual cuyo nick era Alpha Geek, y miren, todavía me acuerdo 25 años más tarde, que fue extremadamente solidario conmigo. No solamente que no se burló, sino que me felicitó por intentar correr Slackware a tan corta edad. Me acompañó durante todo el proceso, me explicó cómo recuperar el sistema y me tuvo toda la paciencia del mundo. Algunas personas comentaban mientras él me iba ayudando que me quedara tranquila, que si me está ayudando Alpha Geek estaba en buenas manos. Yo no tenía ni la más mínima idea de quién era, pero me quedó clarísimo que quienes saben de verdad suelen ser las personas más solidarias. Ese gesto que tuvo conmigo se quedó conmigo para toda la vida, no me lo olvidé jamás. Me di cuenta que no todas las personas en el mundo de la tecnología y los sistemas eran hostiles. Y nunca me olvidé ni de su apodo ni de la ayuda que me dio. Y en cierto modo fue un momento muy inspirador para mí, porque tras ese episodio que considero un punto pivotal en mi vida, fue que decidí meterme en el mundo de sistemas a los 17 años, a finales de los 90. Aprendí que cuando una persona es cálida y solidaria, no solamente enseña, sino que también inspira. Con los años, obviamente, dejé de utilizar Slackware, a mediados del 2004 me pasé a Debian, pero cada tanto, cuando alguien me pedía ayuda en aquellos años, lo primero que se me venía a la mente era la imagen de la Alexia chiquitita de los 90 y la esperanza que me dio haberme encontrado con un Alpha Geek en mi camino y entonces ser la Alpha Geek de alguien más. Cada tanto recordaba esta anécdota y pensaba en encontrarlo y agradecerle, pero nunca lo hice. Pasaron muchos años, más de 20 ponele, y ahora de grande me entero que Alpha Geek, cuyo nombre real era Eric Jan Tromp, fue uno de los desarrolladores principales de Slackware, pero desafortunadamente falleció en el año 2020 luego de luchar con una larga y dura enfermedad. Él estuvo participando activamente en el desarrollo de Slackware 15, que es la versión actual, pero desafortunadamente no vivió para ver el lanzamiento, falleció antes. Es por eso que el lanzamiento de la última versión de Slackware está dedicado en su memoria.
Y ahora que saben por qué Slackware ha sido tan importante para mí, pueden comprender mejor por qué decidí dedicarle un video entero, porque además su presente es muy duro. Pat Volkerting escribió una carta abierta en el foro de linuxquestions.org hace algunos años donde cuenta cómo su socio lo estafó y cómo la plata no le alcanza para vivir, que tenía a su hija enferma y no podía comprarle los medicamentos, etc. Es una carta realmente desgarradora, da un montón de detalles que te rompen el corazón. Voy a dejar el link en la descripción por si la quieren leer, pero bueno, en resumen, la estaba pasando muy mal, no tiene plata ni para remendar un agujero en el techo de su casa. Desde entonces, mucha gente le sugirió créate un PayPal, créate un Patreon y han estado donándole a él directamente para que pueda subsistir y continuar trabajando en el desarrollo de esta distro, que como dije, es más que una distro, no es una distro del montón, es algo cultural, muy de culto, muy nerd, muy del under de sistemas, algo necesario para la salud y la diversidad de la comunidad Linux. Lo que a mí me cuesta entender, y les extiendo el interrogante a ustedes, es cómo una persona tan brillante como él termina en una situación económica tan adversa. A veces quizás nos compramos la idea de que todas las personas que trabajamos en sistemas vivimos vidas de ricachones y en muchos casos no es así. Hay gente que aún en países como Estados Unidos apenas sobreviven. Así que bueno, quiero saber qué opinan, cuéntenme en los comentarios cuáles pueden ser para ustedes los motivos, voy a leer todas las reflexiones que van haciendo. Por otro lado, y esto ya es una opinión más personal, creo que el presente de Slackware no ayuda. Es una distro que, para que se den una idea, funciona exactamente igual a como funcionaba hace casi 25 años atrás. Obviamente que en muchos casos cuenta con software moderno, pero cosas como el instalador y la administración no cambiaron para nada. Todavía tenés que particionar el disco a mano antes de instalar, la TUI es exactamente igual, todavía la red se maneja de etcrcd, etc. El gestor de paquetes, en mi opinión, nunca logró despegar y es prácticamente imposible ofrecerse para contribuir o para mantener software en Slackware. Entiendo que el mismísimo Pat ha dicho en reiteradas oportunidades en el pasado que él prefiere lo tradicional, que no quiere salirse del eje, que quiere mantener la visión inicial y que quiere ser leal a los usuarios que quieren el mismo Slackware de siempre. El problema con estas actitudes, por más que sean súper nobles, es que en el mundo de la tecnología, si no te ayornás a los cambios, perdiste. O como decimos en Argentina, cocodrilo que durmió es cartera. Así que bueno, yo creo que muy poca gente fuera del núcleo duro de Slackware usaría una distro como esta a diario. Me encantaría estar equivocada, se lo juro, pero una puede muy fácilmente tomar una muestra de usos de esta distro, puede hacer una encuesta online o conocer qué distros usan nuestros colegas y siempre más o menos son las mismas, Fedora, Arch, Debian, Mint, etc. Y por ahí quedó alguien dando vueltas con una distro media rara tipo Golden Dog. Estoy haciendo un chiste, pero bueno, Slackware, Gentoo, bueno, son contados con los dedos de la mano. Y no los culpo, ni a los fans ni a quienes no la usan. Slack es un animal distinto. Igual sostengo lo que dije recién. A mí, hoy, 2024, no me sirve como herramienta de uso diario, por más cariño que le tenga. Pero no porque sea mala, A mí tampoco me sirve NixOS, o Alpine, o Zorin, o cualquier otra distro que no sea Debian Stable, o algo basado en Debian Stable lo más puro posible, como Golden Dog. O sea, más allá del chiste, a lo que voy con esto es que hay muchas distros, y la mejor distro es la que le sirve a una, no a la mayoría. La que se ajusta mejor a tu manera de trabajar, operar o lo que fuera, es la mejor distro. O puesto de otro modo, elegir una distro es algo muy personal, muy individual, por eso hay tantas y por eso prosperan tantas. Pero volviendo a Slackware, si agregamos la dificultad de unirse al proyecto y contribuir empaquetando software y manteniéndolo, más el hecho de que el desarrollo suele ser bastante a puerta cerrada y poco participativo, más el hecho de que se quedó un poco en el tiempo, bueno, el resultado es que la gente joven ni la conoce ni quizás le interese conocerla, y es una verdadera pena porque Slack es, como dije ya varias veces, una distro de culto, la que tenía la mayor cantidad de fans, la que te hacía verte bien si la usabas, y hoy es prácticamente un recuerdo lejano. ¿Recuerdan lo que suelo decir en varios de mis videos? Una distro o cualquier proyecto open source es tan importante como la cantidad de gente que lo utiliza, porque al no haber una empresa que está financiando, pagando sueldos, manteniéndola, es la comunidad la que mantiene vivo un proyecto de código libre. En lo personal, yo quiero que volvamos a ver un nuevo release de Slackware, tengo entendido que ya está en desarrollo, y digo esto porque es la distro que ha sentado las bases para las carreras de muchísimas personas y la plataforma desde la cual se han construido distros enormes como SUSE, por ejemplo, y que han servido de guía para un sinfín de proyectos posteriores. Pat es para mí indudablemente uno de los pioneros del mundo Linux y Slackware es una obra de arte. Yo considero, y esta es mi opinión personal nada más, que Slackware comete un error al no abrirse tanto a la comunidad y a no ayornarse a los tiempos que corren. Pero también entiendo al 100% a quienes prefieren que Slackware siga siendo lo mismo que fue siempre, que siga siendo leal a su audiencia, a su visión inicial, que no se venda y que siga siendo tradición pura. No tiene ni systemd ni un cuerno.
Linux puro y duro. Eso es Slackware. Tampoco es una distro tan difícil de operar, no es imposible. Está buena, cualquier persona la puede sacar andando, más hoy en día. Y lo lindo de Slackware, ya para ir cerrando, es que Pat es usuario de Plasma, al igual que yo, por lo cual el entorno por defecto en Slackware es naturalmente KDE Plasma. Obviamente que a menos que una tipee StartX en la terminal, el entorno gráfico no va a aprender, porque Slackware, a pesar de que hayan pasado 25 años desde que lo usé por primera vez, sigue siendo el mismo Slackware de siempre. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya resultado entretenido este breve relato y que hayan aprendido algo nuevo en el día de hoy. Les mando un beso grande y nos vemos prontito con nuevo contenido. Adiós.